Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a analizar de manera conjunta tanto la política fiscal como la monetaria. Lo primero que tenemos que indicar es que estas políticas, las monetarias y las fiscales, son herramientas de política macroeconómica que coadyuvan a incentivar el crecimiento económico con una inflación bastante razonable. Ambas, tanto la política fiscal como la monetaria, nos ayudan a disminuir la intensidad con la que se generan las recesiones, pero también evitar los efectos perniciosos, los efectos nocivos que se generan con las expansiones económicas y que suelen derivar en una inflación bastante considerable. Ambas políticas influyen tanto en el nivel de producción como en los tipos de interés. Hasta el momento hemos visto que una política monetaria expansiva desplaza la curva LM hacia la derecha, mientras que una política restrictiva desplaza la curva LM hacia la izquierda. Recordemos que la curva LM representa todas aquellas combinaciones de tipo de interés y niveles de ingreso que mantienen el equilibrio, el mercado de dinero. Entonces, repasemos gráficamente estos elementos con este gráfico, en donde inicialmente en el mercado de dinero se encuentra en equilibrio en el punto E subíndice 1, en donde la oferta de dinero, representada por LS, es igual a la demanda de dinero, L1. En ese sentido, la intersección de estas dos curvas determina la tasa de interés, que aquí hemos representado como I subíndice 1. Esto lo podemos anotar, ¿sí?, para poder obtener la curva LM como un punto determinado de tasa de interés y un punto determinado de nivel de producción. Este sería la curva LM con un equilibrio E1. Consideremos ahora un efecto de un incremento en la oferta de dinero. Esto desplazará la curva LS, la cual, como hemos explicado, es totalmente vertical, toda vez que es controlada por el Banco Central, y en este sentido se dará un desplazamiento hacia la derecha, de LS1 a LS2. En esta nueva situación, el costo del dinero ha disminuido, pasamos de MP a M'P, y hemos visto gráficamente que la tasa de interés disminuye de I subíndice 1 a I subíndice 2. Esto lo podemos representar en el otro gráfico con una tasa de interés más baja, I subíndice 2, y que corresponde a un determinado nivel de producción. De aquí que la conclusión a la que llegamos es que un aumento en la oferta de dinero desplaza la curva LM hacia la derecha. Todo lo contrario sucedería si se da un corto monetario, es decir, hay una restricción en la oferta de dinero, en donde la curva LM, en este caso, se desplazaría en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda y en sentido ascendente. De la misma forma, hemos visto que una política fiscal expansiva desplaza la curva IS hacia la derecha, mientras que una política fiscal restrictiva desplaza la curva IS hacia la izquierda. Cuando hacemos referencia a política fiscal expansiva, nos podemos referir ya sea a un aumento del gasto, manteniendo la tasa de impuestos y las transferencias constantes, o un aumento de las transferencias, manteniendo el gasto público y la tasa impositiva constantes, o de la misma manera una disminución del tipo impositivo de los impuestos, manteniendo constante el gasto y manteniendo constante las transferencias, o incluso una combinación de estas tres. Mientras que la política restrictiva hace referencia ya sea a un recorte del gasto público, a un aumento de impuestos o
digamos, a una reducción de las transferencias o una combinación de las tres. Gráficamente, sí podemos constatar estos hallazgos teóricos con este gráfico, en donde, bueno, como es usual, partimos de una oferta representada por la recta de 45 grados, que tiene la peculiaridad de que cualquier distancia horizontal es equivalente a su distancia vertical. Entonces cualquier punto sobre esta recta estará en un punto de equilibrio, toda vez que la demanda se iguala a su oferta agregada. Planteemos entonces la curva de la demanda agregada, que tiene una pendiente positiva con respecto al ingreso o con respecto a la producción. Y bueno, la demanda agregada se conforma de una parte que es autónoma. Ahí estaría incluido el consumo autónomo, el gasto autónomo, la inversión autónoma. Y otra parte, bueno, que depende de la propensión marginal a consumir. Y el componente beta i, que es inversamente relacionado a la tasa de interés. El beta aquí en este caso nos mide ese grado de sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Entonces, en esta situación, el punto de equilibrio se encuentra en E subíndice 1 y el nivel de producción o de renta de equilibrio es Y subíndice 1. Esto lo podemos anotar en la parte de abajo, ¿sí? Con un determinado tipo de interés que vamos a llamar I subíndice 1, corresponde a un volumen de producción que es el que se determina por la intersección de la oferta y la demanda agregada en Y subíndice 1 y particularmente en el punto E subíndice 1. A partir de allí, bueno, obtenemos la curva IS, que representa todas esas combinaciones de tipos de interés y niveles de producción que mantienen en equilibrio el mercado de bienes. Consideremos ahora un aumento del gasto público, ¿sí? El efecto de una política fiscal expansiva, un aumento del gasto público. Es decir, esa parte del gasto autónomo aumenta. Entonces, la ordenada en el origen de la curva de la demanda agregada partiría de un rango más alto, en este caso de A barra a A barra prima. Lo que tenemos en consecuencia es que el nivel de producción ha subido, en este caso de Y subíndice 1 a Y subíndice 2. Y el punto de equilibrio es E subíndice 2. Esto mismo se vería reflejado en la parte de abajo a un tipo de interés I sub 1 hay un nivel de producción más elevado, es decir, E subíndice 2, y por lo tanto la curva IS se desplaza hacia la derecha en sentido ascendente de IS a IS'. A continuación, lo que vamos a hacer es analizar de manera conjunta tanto la curva IS como la curva LM para ver los efectos que tiene la política fiscal, por ejemplo, sobre el costo del dinero. Con esa finalidad vamos a integrar ambas curvas. Empecemos primero analizando la política monetaria. Como sabemos, la política monetaria es gestionada por el Banco Central, que en el caso de México lo maneja el Banco de México. Conjuntando tanto la curva IS como la curva LM, podemos observar que una política monetaria expansiva desplaza la curva LM hacia la derecha, haciendo, como vamos a demostrar, que baje el tipo de interés R y suba el nivel de producción Y. De la misma manera, una política monetaria de corte restrictivo desplaza la curva LM en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, y esto, como vamos a ver, sube el tipo de interés y baja la producción de equilibrio. Entonces, tracemos tanto la curva IS, que representan las combinaciones de tipo de interés y niveles de renta que mantienen en equilibrio al mercado de bienes, y la curva LM, que relaciona tipos de interés y niveles de renta que mantienen en equilibrio el mercado de dinero.
En esta situación, ¿sí?, el punto de equilibrio nos daría lugar a un tipo de interés I subíndice 1 y a un nivel de renta Y subíndice 1. Por lo tanto, el punto de equilibrio se encontraría en E subíndice 1. Lo que vamos a hacer a continuación es suponer una expansión monetaria. Y como ya demostramos, una expansión monetaria lo que hace es desplazar la curva LM hacia la derecha. En este sentido, se desplazaría de LM subíndice 1 al ALM subíndice 2. ¿Cuál es el resultado de esta política monetaria cuando conjuntamos ambas curvas? Bueno, pues podemos observar que baja el costo del dinero. Si al haber más dinero en circulación, el costo del dinero se abarata, y a su vez la reducción en la tasa de interés incentiva a la demanda agregada, toda vez que aumenta la inversión. Esto se ve reflejado como un aumento en el volumen de renta o de producción de equilibrio de Y subíndice 1 a Y subíndice 2. De la misma manera podríamos haber analizado lo contrario, es decir, una política monetaria restrictiva. Supongamos que la condición inicial sea E subíndice 2, en el punto de equilibrio E subíndice 2, y supongamos en lugar de una expansión un corto monetario. En este sentido, la curva LM se desplazaría en sentido hacia la izquierda, de LM2 a LM1, elevando con ello, al haber menos dinero en la economía, se eleva el costo del dinero, el dinero se hace escaso, por lo cual su precio, que es el tipo de interés, se eleva. Y al elevarse el tipo de interés, pues ello afecta a la demanda agregada, hace que la inversión, que depende del tipo de interés, pues se reduzca, pasando de Y subíndice 2 a Y subíndice 1. En conclusión, una política monetaria expansiva baja el tipo de interés, como acabamos de demostrar, y aumenta la renta de equilibrio. Por su parte, una política monetaria restrictiva lo que hace es aumentar el costo del dinero, el tipo de interés, y bajar la producción de equilibrio. Por su parte, la política fiscal, en este caso, es gestionada por la autoridad hacendaria, que en el caso mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntando, digamos, tanto la curva IS como la curva LM, podemos observar claramente que una política fiscal expansiva desplaza la curva IS hacia la derecha, lo cual, como vamos a demostrar, sube el tipo de interés, es decir, sube el costo del dinero y sube la producción o la renta de equilibrio. Por su parte, una política fiscal restrictiva lo que hace es desplazar la curva IS, aquí es la curva IS, hacia la izquierda, lo cual hace bajar el tipo de interés y al mismo tiempo el volumen de producción o la renta de equilibrio. Entonces, analicemos este caso. Conjuntemos tanto la curva LM, que representa el equilibrio del mercado de dinero, y conjuntémosla con la curva IS, que representa el mercado de bienes. La situación original se encontrará en una tasa de interés que llamaremos R subíndice 1 con un nivel de producción Y subíndice 1 en el equilibrio E subíndice 1. Supongamos una política fiscal expansiva, ya sea que el gobierno aumente el nivel de gasto, reduzca los impuestos, aumente las transferencias o una combinación de esas tres. Como vimos, esto ocasionará que la curva IS se desplace y se desplace en sentido ascendente, de IS1 a IS subíndice 2, con lo cual si la política fiscal expansiva tiene un efecto sobre el mercado de dinero. ¿Cuál es el efecto? Pues que eleva el costo del dinero, es decir, eleva la tasa de interés, pasando de R subíndice 1 a R subíndice 2.
Y el nivel de producción de equilibrio o la renta de equilibrio pasaría de Y subíndice 1 a Y subíndice 2. El equilibrio o el nuevo equilibrio se encontraría en E subíndice 2. Ahora bien, en cuanto a la política monetaria, es necesario explicar cuál es el procedimiento mediante el cual el Banco Central puede aplicar una expansión de dinero, digamos, puede suministrar dinero a la economía, y de la misma manera cuál es el mecanismo mediante el cual el Banco Central puede retirar dinero de la economía. Vamos a ver varios, pero nos vamos a concentrar principalmente en dos instrumentos. Uno que es el denominado encaje legal mínimo, que son requerimientos que se les exigen a los bancos. Es una cantidad de dinero que se les exige a los bancos mantener en las bóvedas del Banco Central y que por lo tanto no pueden prestarse. De tal suerte que si el encaje legal disminuye, el margen que debe de mantener en sus bóvedas los bancos comerciales en el Banco Central también disminuirá y por lo tanto podrá prestar más dinero a los agentes económicos. El encaje legal es un porcentaje, ¿sí? digamos, de todo el dinero que tienen los bancos. El encaje legal les estipula qué porcentaje deben de mantener inhabilitado y por lo tanto deben de enviar a las bóvedas del Banco Central. Si, por ejemplo, el encaje legal es del 10%, de cada 100 pesos, ellos podrán prestar 90 pesos y deberán de mantener en las bóvedas del Banco Central 10 pesos. Por el contrario, si el encaje legal aumenta, digamos, un 20%, de esos 100 pesos disponibles que tiene un banco para prestar, ahora deberá de mantener en las bóvedas del Banco Central 20 pesos, con lo cual podrá prestar 80 pesos. Entonces, si disminuye el encaje legal, aumentará la oferta de dinero prestable y viceversa. Y otro mecanismo importante que tiene el Banco Central para alterar la oferta de dinero son las llamadas operaciones de mercado abierto. ¿En qué consisten las operaciones de mercado abierto? Bueno, se refiere a la compraventa de bonos por parte del Banco Central. De tal suerte que si el Banco Central compra bonos, que son documentos, títulos de deuda, entonces cambia dinero a cambio de un papel, que es un instrumento financiero. Al inyectar o al pagar esos bonos, inyecta dinero a la economía y de esta manera puede expandir el suministro de dinero en el sistema económico. Por el contrario, si el Banco Central decide hacer un corto monetario o aplicar una política monetaria restrictiva, entonces haría la operación inversa. En lugar de una compra, vendería bonos, títulos de deuda al público inversor, quien daría su dinero a cambio de un papel, restringiéndose con ello el efectivo en la economía. Entonces, ¿cómo puede crear el Banco Central o cómo puede el Banco Central aumentar la oferta de dinero? ¿Sí? Como ya lo explicamos, ¿sí? Al elevar la cantidad de circulante, esto lo puede hacer el Banco Central mediante la compra de bonos. Si por ejemplo el Banco de México compra CETES, que son certificados de tesorería, que son instrumentos por el cual el gobierno federal recibe recursos para poder financiar su gasto público. Si el Banco Central los compra, bueno, de esa manera inyecta dinero a la economía. Al inyectar dinero en la economía, pues se expande el suministro de dinero. El efecto en el mercado de bonos al mismo tiempo es, bueno, al comprar el gobierno bonos, hará escasear la cantidad de bonos.
con lo cual el precio de los bonos va hacia arriba en ese sentido. Al comprar masivamente, reduce la disponibilidad de bonos al público, por lo que aumenta su precio. Pero como ya vimos que al aumentar el suministro de dinero baja la tasa de interés, esto hace que por una parte baje la rentabilidad de los bonos. Entonces eso es lo que genera un aumento de circulante en la economía, en el mercado de bonos, ¿sí? Entonces aumenta el precio de los bonos y se reduce su rentabilidad, toda vez que la tasa de interés que me paga ese bono pues disminuye. Otras medidas que aplica el Banco Central para modificar la cantidad de dinero, en este caso para aumentar el suministro de dinero, sería bajar el encaje legal, que ya lo explicamos. Si por ejemplo el encaje legal es de 50%, implica que de todo el dinero que tiene el sistema financiero debe de mantener inhabilitado el 50%. No lo puede prestar. En cambio, si este baja de 50% a 10%, bueno, entonces el margen que tiene para prestar también aumentará. Otras medidas menos conocidas es, por ejemplo, la venta de oro al público inversor. De esta manera, el público inversor da su dinero a cambio de lingotes de oro, monedas de oro, que es una forma de ahorro. Otras medidas incluyen bajar la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa a la cual los bancos se prestan, y con ello motivar, digamos, el intercambio, el préstamo entre los bancos. Podemos ver esta situación de la compraventa de bonos, las operaciones de mercado abierto, con este gráfico. Un aumento de la oferta de dinero lo que hace es desplazar la curva LM, de LM a LM'. Con lo cual, como ya lo comentamos, digamos que esta es la situación inicial, el punto E. Si hay un aumento de compras del gobierno, del Banco Central, una compra de bonos, lo que hará es desplazar la curva LM hacia la derecha, a LM', lo cual hará descender el tipo de interés, y en ese punto el tipo de interés desciende y hay un exceso de dinero. Un exceso de dinero que hace que al tipo de nivel de renta, Y subíndice 0, bueno, esto genere un exceso en la demanda de bienes, lo cual se tiene que compensar con un aumento de la producción por parte de las empresas y contener ese aumento de la demanda de dinero con una pequeña subida en la tasa de interés. Ese es el mecanismo, digamos, por el cual se da este movimiento de E a E'. Entonces, en síntesis, un aumento de la oferta nominal de dinero, dado que los precios en este modelo son constantes, aumenta la cantidad real de dinero. Esto abarata el costo del dinero, es decir, la tasa de interés, e induce a un mayor nivel de inversión y por lo tanto también a un mayor nivel de producción, de E a E'. Bueno, pues esta es la primera parte de este capítulo. En una segunda explicaremos elementos adicionales.